Historia de Jabobo, tomo 4, volumen 2, libro de los presidentes y de los emperadores de Jabobo. Capítulo 6. El presidente Javier VI. Su madre se llamaba Andrea y su esposa Carlota, quien también procedía del harén. Ahora bien, el presidente Javier VI tomó la decisión de entrar en guerra contra Estados Unidos. No solo Jabobo esperaba que él hiciera eso, sino también el mundo entero, especialmente sus firmes aliados. El mundo entero se puso en estado de alerta tras la muerte del presidente Javier V. Aunque había cierta confusión, muchos otros sabían cómo iba a desarrollarse y finalizarse esta guerra contra Estados Unidos, una que se proponía desde las entrañas del Estado jabobés que fuera total y definitiva para acabar con los Estados Unidos y su hegemonía política y mundial. Sin embargo, el gobierno estadounidense creyó en todo momento que tras la muerte del presidente Javier V, Jabobo prolongaría la tregua de paz que mantenían con ellos, al menos hasta que se consolidara en varios años más los inicios de la presidencia de Javier VI. Jamás se imaginaron que Jabobo guerreaba contra ellos en pleno período de tregua hasta que se vieron sorpresivamente atacados por el poder nuclear jabobés. Pues bien, tan pronto como el presidente Javier VI obtuvo el poder presidencial, le declaró 2 semanas después la guerra a Estados Unidos. Pero aquella declaración de guerra fue secreta y solo fue pronunciada ante el Senado jabobés sin la presencia de prensa alguna. Inmediatamente después, el gobierno jabobés ordenó lanzar contra Estados Unidos bombas atómicas desde diferentes puntos geográficos del territorio del Imperio Medio, desde el suelo jabobés situado en el continente sudamericano hasta la Antártida y la isla de Jabobo. Una parte considerable del poder nuclear jabobés fue lanzado sin piedad contra grandes ciudades estadounidenses y puntos muy estratégicos del enemigo. La guerra nuclear había comenzado en aquel año, 3197 después de Cristo, y Estados Unidos no supo estar preparado para ello. Se aniquilaron por completo Pearl Harbor, en las islas Hawái, la ciudad de Los Ángeles, todo el estado territorial de California y de la zona colindante de Pittsburgh, también el estado de Pensilvania, las ciudades de Miami, Chicago, Boston y Oklahoma. En Pearl Harbor se lanzó una bomba atómica de rayos supragamma. En la ciudad de Los Ángeles, 3 bombas iguales que la anterior. En el resto del territorio californiano, 6 bombas más de la misma clase que las primeras. En las zonas colindantes a Pittsburgh, 2 bombas termonucleares y 8 en el resto del estado de Pensilvania. Y 40 bombas atómicas de nivel B en las ciudades de Miami, Chicago, Boston y Oklahoma. 10 en cada una de ellas. Todo este masivo ataque nuclear se produjo en el mismo día contra los Estados Unidos. Por eso, y al no esperárselo tan repentinamente, Estados Unidos quedó arrasado y destruido por la guerra nuclear. El país colapsó y entró en un profundo y agitado caos sociopolítico y militar. Los ejércitos jabobeses aprovecharon la ruptura y el resquebrajamiento de Norteamérica para invadirla un día después del ataque nuclear y despojaron todas las riquezas de Estados Unidos. Destruyeron su poderío nuclear y desarticularon el país tras 4 meses de trágico conflicto bélico abierto entre ambos rivales. Tras grandes esfuerzos de la CAPE, Jabobo logró ubicar el gran búnker donde moraba escondido bajo tierra el presidente estadounidense, y tras un inmenso baño de sangre por muchas muertes,
lograron los jabobeses llevarse como trofeo de guerra al presidente estadounidense, secuestrándolo y llevándoselo para la isla de Jabobo. Con esto, Jabobo se convirtió una vez más en la primera potencia mundial. Sin previo aviso, los norteamericanos fueron atacados por sorpresa y fueron derrotados, cayendo sus cimientos en picados hacia la ruina total. Por otro lado, en Jabobo llegaron a ejecutar al presidente estadounidense en la Plaza del Mercado, situada en la gran meseta de Jabobo, en el Distrito Federal de Filipos, de la isla de Jabobo. Así las cosas, Jabobo llegó a subyugar y dominar por completo todo el territorio estadounidense durante toda la presidencia de Javier VI. Todos los aliados de Jabobo le apoyaron incondicionalmente en la dominación del territorio estadounidense. Tras el ataque nuclear, Estados Unidos quedó irremediablemente contaminado. Lograron dominarlos con la amenaza de arrojarles más bombas atómicas si no se sometían al poder jabobés, puesto que el poderío nuclear jabobés seguía siendo inmenso al ser heredado desde las épocas esplendorosas del Imperio Antiguo. Aquel gran arsenal nuclear de Jabobo fue escondido cuidadosamente tras el fin de la Tercera Guerra Mundial y por eso pudieron continuar usándolo los jabobeses en sus estrategias bélicas y militares. Al presidente estadounidense lo habían ejecutado de la misma manera que al otro, que también fue muerto por el Estado jabobés allí mismo años antes. La guerra nuclear que Jabobo libró contra Estados Unidos se consumó en menos de un año. La nación enemiga fue brutalmente sometida y saqueada. Los aliados de Jabobo le apoyaron incondicionalmente, pero debido a la terrible contaminación radioactiva que provocó en el medio ambiente de Norteamérica la guerra nuclear, fue que le presionaron muchísimo al presidente Javier VI para que se deshiciera de absolutamente todo su poderío nuclear, puesto que ello representaba una gravísima amenaza para la vida humana en la Tierra. Pero el jefe del Estado jabobés siempre postergó cumplir aquella petición unánime de sus aliados, por considerarla contraria a los intereses soberanos del imperio de Jabobo. Sin embargo, sería su propio hijo y heredero a la presidencia de la República quien asumiría dicha acción de eliminar las bombas atómicas de Jabobo. En la guerra nuclear contra los Estados Unidos murieron más de 100 millones de norteamericanos, civiles y miles de soldados y otros militares. Durante los siguientes 30 años que duró el mandato presidencial de Javier VI, Estados Unidos fue completamente despojado de todo su poderío militar y nuclear. Su población fue terriblemente robada y sometida a la más absoluta humillación internacional, y como escarmiento le volvieron a ejecutar los jabobeses a su infame presidente estadounidense de la misma forma y manera como ya lo habían hecho con otro presidente estadounidense muchos años atrás. Aunque naturalmente solo aquellos lugares anteriormente citados sí fueron arrasados por las bombas atómicas jabobesas y no el resto del territorio estadounidense, no es menos cierto el hecho de que con el transcurrir de los años, tras la guerra nuclear, toda la vasta contaminación radioactiva terminó esparciéndose y propagándose por grandes áreas del territorio estadounidense, lo que provocó el colapso total y catastrófico del país. Estados Unidos ya no volvería a ser lo mismo nunca más, y dejó de ser una potencia mundial. El ocaso del siglo XXXII de la era cristiana marcó definitivamente el fin del imperio norteamericano, al menos hasta nueva orden. De este modo fue que, sorpresivamente, y a los ojos del mundo entero, Jabobo ascendió a la hegemonía mundial como primera gran potencia. 500 millones más de estadounidenses murieron durante los años consecutivos a la guerra.
bien por la excesiva contaminación radioactiva que perjudicó muy gravemente al aparato productivo estadounidense de agricultura y ganadería, bien por el hambre que caracterizó en los Estados Unidos durante el resto de la presidencia de Javier VI, bien por las detenciones y desapariciones que caían sobre estadounidenses sospechosos de incitar y o conspirar contra la dominación jabobesa, o bien durante la subsiguiente invasión militar jabobesa en los Estados Unidos que se produjo tras el masivo ataque nuclear, lo que conllevó muchísimas muertes de estadounidenses que defendieron a fuego y sangre su maltrecha nación. Ahora bien, a pesar de que durante más de 30 años el gobierno jabobés, con el presidente Javier VI a la cabeza, había logrado derribar, controlar y dominar a los Estados Unidos, despojándolo de su poderío mundial, a la Armada Real jabobesa le fue sumamente costoso y sangriento lograr mantener durante todos esos años el dominio sobre aquella nación tan rebelde, desafiadora, infame y prepotente. Cientos de miles de estadounidenses cada año salían e inundaban las calles de todo el país protestando violentamente contra el poder jabobés que los oprimía, y causaban serios destrozos, tanto materiales como humanos, al ejército jabobés que los subyugaba. Pero el presidente jabobés Javier VI consideraba, no sólo de vital importancia, sino también un gran honor y una necesidad histórica de su pueblo, mantener a cualquier precio el dominio militar sobre los Estados Unidos hasta el mismísimo día de su muerte. Y eso que sus ministros y el propio Senado de Jabobo le presionaron mucho para que ordenara retirar del suelo estadounidense a toda la contingencia militar jabobesa, dado el altísimo coste en vidas humanas y en bienes materiales que ello suponía. Pues bien, aunque el mundo entero celebraba la caída y ruina total de los Estados Unidos, los aliados de Jabobo sí le presionaron mucho al presidente Javier VI para que eliminara el poder nuclear de su nación, y no solo el estadounidense, además de que retirara su ejército una vez derrotado al enemigo, a fin de no poner al país estadounidense al borde de la destrucción total y de la inimaginable barbarie que se estaba cometiendo contra aquella población derrotada en nombre del imperio de Jabobo y destruyendo allí todo vestigio de respeto a los derechos humanos. Pero el presidente Javier VI, terco y orgulloso como era, hizo oídos sordos a estas súplicas de sus aliados y continuó con sus planes hasta el día de su muerte. Aquellos vitales asuntos los atendió su hijo, el presidente Javier VII. Tan pronto el presidente Javier VII subió al poder, se propuso lograr que su gobierno fuera uno de paz y no de guerra. Él estaba profundamente abatido por los excesos, las masacres y las guerras cometidas por su padre. Por eso él gobernó de una forma diametralmente opuesta. Al año después de asumir la presidencia de la República Democrática Federal de Jabobo, retiró de Estados Unidos a todo su ejército tras consolidar allí un sistema democrático afín a los intereses de Jabobo. Desde entonces, Estados Unidos iniciaría una lenta pero progresiva recuperación socioeconómica y militar a fin de satisfacer su sed de venganza contra Jabobo por todo el daño que éste le infligió a lo largo de la historia.